Informes de organizaciones de observación sobre derechos humanos hechos públicos durante este 2024 concluyeron que durante el último año se produjeron agresiones, ataques, abusos y asesinatos contra civiles a una escala sin precedentes en la historia reciente de Israel y Palestina. Esto da cuenta de la agresión militar por parte del gobierno sionista de Israel contra el pueblo palestino, que alcanzó entre finales de 2023 y lo que va de año 2024 grados de violencia nunca vistos de tal escala, calificados en dicho documento con términos como ilegales y sistemáticos. En tanto, una revisión histórica del conflicto israelí-árabe reveló que la violación al derecho internacional de Israel ha sido una constante durante sus operaciones militares e incluso dentro de las estrategias oficiales aplicadas por la Fuerza de Defensa israelí, tal como consta en el expediente especial de agosto de 2016 del Centro Belfer para Ciencias y Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, en donde se instruye a utilizar potencia de fuego continua en todo el sistema a su máxima capacidad desde el momento en que comenzó el enfrentamiento, tanto detrás de las líneas enemigas como en el frente. En este contexto, las consideraciones de legitimidad serán secundarias. Esta forma de hacer la guerra contra la población civil no respeta hospitales, heridos, ni combatientes, ni centros de refugiados. El asesinato masivo de palestinos en el campo de refugiados de Nuseirat es uno de los capítulos más crueles y despiadados de la reciente agresión israelí, que desde el marco legal de los convenios de Ginebra constituye una grave violación a las normas contra las barbaries cometidas en los conflictos en el mundo. En el año 2017, el actual ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Joel Smotrich, propuso en círculos sionistas religiosos un plan para un solo Estado israelí desde el mar hasta el río. Para el gobierno judío, las implicaciones de tal propuesta incluyen el asesinato masivo de niños y mujeres palestinas, el desplazamiento forzado de millones de palestinos habitantes de la Franja de Gaza, la reducción de dicha población hasta un máximo de 200.000 personas, con una repoblación de colonos israelitas para garantizar el control definitivo de este territorio por parte del Estado sionista de Israel. Genocidios como el propuesto dentro del plan Smotrich han ocurrido en otras latitudes durante el siglo XX. Un ejemplo de ello fue el conflicto entre las etnias Hutus y Tutsis en Ruanda, donde tras la muerte del presidente Juvenal Habyarimana el 6 de abril de 1998, se dio inicio a una intensa masacre donde 1 millón de personas fueron asesinadas y al menos 200.000 mujeres violadas. Uno de los más recientes informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hecho público en junio de este 2024, indicó que durante 2023 las muertes de civiles se incrementaron en un 72%, lo cual llamó la atención de diversas organizaciones dedicadas a proteger los derechos de los no combatientes en medio de los atroces conflictos armados. Killings and injuries of civilians have become a daily occurrence. Destruction of vital infrastructure a daily occurrence, devastating and reckless. Children shot at, hospitals bombed, heavy artillery launched on entire communities. All along with hateful, divisive and dehumanizing rhetoric. Otras cifras del referido documento señalan a mujeres e infantes como los más afectados, ya que los enfrentamientos globales asediaron 3 veces más niños, niñas y adolescentes y el doble de mujeres en 2023 que en el año 2022. Esta realidad es más evidente en la Franja de Gaza, con motivo de la actual agresión israelí. I'm appalled by the disregard for international human rights and international humanitarian law by parties to the conflict in Gaza. There has been unconscionable death and suffering. More than 120,000 people in Gaza, overwhelmingly women and children, have been killed or injured since 7 October as a result of the intensive Israeli offensive. El uso de la fuerza desproporcionada y desmedida por parte del régimen israelí contra civiles en Gaza es solapadamente cuestionada por Naciones Unidas. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos por solventar la crisis humanitaria generada son insuficientes, y esto alerta a la reflexión sobre los antecedentes de crímenes de guerra cometidos en otras latitudes, en donde decenas o centenares de miles de personas han sido asesinados solo por pertenecer a un grupo étnico o religioso.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, un crimen de guerra está definido como una grave infracción al derecho internacional humanitario cometido durante una disputa bélica, indiferentemente si esta es mundial, es decir, que ocurre entre dos o más países, incluso internamente, a saber, entre un Estado y grupos beligerantes dentro de su territorio. Cualquier bando es objeto de sanciones al cometer este tipo de crímenes, bien sea de fuerzas gubernamentales, grupos rebeldes o incluso las fuerzas de paz internacionales. Uno de los casos más dramáticos de masivos crímenes de guerra ocurrió en Ruanda, una nación africana que padeció una larga pugna étnica promovida por el gobierno colonial belga que ocupó ese país desde el siglo XIX hasta sus procesos de independencia y descolonización en los años 50. Los belgas artificialmente crearon un sistema de castas conformado por tres etnias, Hutus, Tutsis y Tuwa, quienes mandaron en alianza con la minoría Tutsi, que representaba para ese entonces el 15% de la población, subordinando a la mayoría Hutus de casi el 85%. Tras la independencia, los Hutus establecieron un gobierno republicano en medio de constantes tensiones internas que culminó con el asesinato del presidente ruandés Juvenal Habyarimana y del también exmandatario de Burundi, ambos Hutus, cuando fue derribado el avión en donde viajaban el 6 de abril de 1994. C'est une 30e commémoration, mais parce qu'il y a eu une première fois. Et ça montre que le gouvernement rwandais, dès le début, donc l'arrêt du génocide, a pensé que la mémoire était impérative pour la reconstruction du pays, mais en même temps pour donner un message à l'humanité. Uno de los cuestionamientos aún vigentes en torno a la matanza en Ruanda fue el papel que debió tomar la comunidad internacional para prevenir el exterminio prolongado por más de 3 meses. El actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció la responsabilidad francesa en 2021 y reiteró sus palabras al cumplirse los 30 años de la tragedia. En tout cas, en cette journée, je voulais ici vous redire mon attachement, mon affection profonde, réassumer devant vous ces mots du 27 mai 2021 et vous dire que ma volonté profonde, celle de la France, c'est que nous continuions d'avancer ensemble, main dans la main, en nous souvenant toujours, mais avec cette volonté d'espérance qui ne peut se bâtir que quand le passé est regardé en face et assumé, mais avec cette volonté chevillée au corps de bâtir un partenariat nouveau avec le Rwanda, avec toute la sous-région, avec le continent africain. C'est cela qui anime. Pese al reconocimiento de las responsabilidades por parte del gobierno francés de entonces y países involucrados, organizaciones de supervivientes del genocidio reclamaron que era necesario dar otros pasos, como la indemnización de las víctimas, sin importar su acción u omisión en la masacre. L'étape actuelle est très intéressante et nous en sommes vraiment très contents, mais il faut toujours aller au-delà avec des excuses, mais pourquoi pas aussi des réparations qui seraient peut-être orientées dans ce sens de l'entretien de ces associations de survivants du génocide qui vivent par des moyens de bord. Las generaciones posteriores a la matanza desproporcionada aún mantienen la tradición de recordar y conmemorar las cruentas fechas de 1994 y claman por que no vuelva a repetirse una tragedia de estas magnitudes. Thank you. We're the upcoming generation, and so we have to know about the past of our country so that we can keep that culture of remembering our past. I'm Rwandan. It is my duty and my responsibility to respect every single moment of the commemoration of the genocide against Tutsi. That's the first point. And the second point is that as Rwandan, I feel concerned about everything happening in my country. So I take it as not only a responsibility, it's like something I should live in, something I should socialize with. Actualmente el sionismo israelí de forma sistemática asesina al pueblo palestino con acciones calificadas por expertos en la materia como un genocidio, al observar la historia del pueblo Tutsi y casi su total erradicación en Ruanda en cuestión de semanas en 1994,
y su comparación con una operación militar sobre Gaza prolongada por más de 9 meses y con una intervención de parte de la comunidad internacional catalogada como insuficiente, según defensores de la causa palestina. Los paralelismos entre ambas situaciones son preocupantes y exigen un mayor compromiso de los actores involucrados como Estados Unidos para evitar los desplazamientos forzados y la muerte injustificada. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial con la aparición de las armas nucleares, el mundo ha vivido en delicado equilibrio de poderes. Inicialmente durante la Guerra Fría entre los grupos encabezados por Estados Unidos y los países integrantes de la OTAN por una parte, y la Unión Soviética y las naciones de la Europa del Este bajo el Pacto de Varsovia, y luego, tras la disolución de la Unión Soviética, la tendencia ha sido hacia múltiples polos de poder como el representado por el BRICS, la CELAC y otras organizaciones multilaterales similares. Sin embargo, este balance geopolítico originó que muchos de los conflictos durante la segunda mitad del siglo pasado fueran asimétricos. El ejemplo más evidente de esto fue la Guerra de Vietnam, donde la fuerza invasora estadounidense era tecnológica y numéricamente muy superior al Frente de Liberación de Vietnam, Vietcong, y sin embargo, esto no garantizó la victoria yanqui. Actualmente el pueblo palestino se enfrenta a una operación de exterminio donde un ejército militarmente superior agrede desproporcionadamente a una población civil casi desarmada. Y eso tiene como consecuencia crímenes terribles, como la masacre del campo de refugiados de Nuseirat, que solo pueden ser calificados como de lesa humanidad. El Estatuto de Roma es el instrumento que constituyó la Corte Penal Internacional, la cual, de acuerdo con el referido documento, está facultada para ejercer competencia sobre personas respecto a los crímenes más graves de trascendencia internacional. La jurisdicción en la cual ejerce su poder la Corte se basa en 4 particulares: genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, los cuales no están sujetos a prescripción alguna. A la fecha, 124 países firmaron y ratificaron este instrumento, mientras 31 estados lo refrendaron, pero no lo revalidaron. Entre este grupo se encuentra Israel y Estados Unidos de América, quienes le rubricaron en el año 2000, pero hasta la fecha no ratificaron el estatuto, por lo cual no están obligados a cumplir sus decisiones. Sin embargo, si cometen crímenes en un país que sí reconozca a la Corte Penal Internacional, su potestad puede aplicarse. Este es el caso de Palestina, que desde el 2 de enero de 2015, el fiscal de la Corte Penal Internacional aceptó la facultad ad hoc retrospectiva sobre el territorio y la población palestina, basado en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 29 de noviembre de 2012, cuando se admitió a Palestina como Estado observador ante este organismo. La situación de vulneración de los derechos humanos en Gaza y en particular durante la operación militar en el campo de refugiados de Nuseirat fue constatada por altos funcionarios de las Naciones Unidas. I'm dismayed by the extent to which warring parties have pushed beyond the boundaries of what is acceptable and legal on many fronts, with utter contempt for the other, trampling human rights at their core. Since Israel escalated its operation into Rafah in early May, almost 1 million Palestinians have been forcibly displaced yet again, while aid delivery and humanitarian access deteriorated further. El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda por actos genocidas en contra del régimen sionista israelí. Dentro del texto de la demanda se destacó a Israel por no prevenir el genocidio y no ha aplicado el peso de la ley a la incitación directa y manifiesta al genocidio. Por su parte, Egipto, Turquía, Nicaragua y Colombia fueron los países que se sumaron formalmente a la petición legal sudafricana, y a la fecha, 39 países y organizaciones multilaterales apoyaron esta iniciativa,
que demanda justicia por la violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que data de 1948. En mayo de este año, la cifra total de palestinos asesinados en Gaza superaba más de 35.000 almas, una estadística validada por la Organización Mundial de la Salud, a pesar de los intentos del régimen sionista por invisibilizar a las víctimas de la agresión militar. En este contexto, el 24 de mayo de 2023, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener la ofensiva bélica contra Rafah, el último refugio de cientos de miles de palestinos en Gaza, y abrir el cruce de dicha ciudad ubicada al sur con Egipto para permitir la entrada de ayuda humanitaria. En tanto, pocos días después, el 8 de junio, la Fuerza Armada de Israel perpetró un bombardeo masivo contra el campo de refugiados de Nuseirat, ocasionando la muerte de al menos 274 palestinos y 698 heridos graves. صار انه في كانت وحده خاصه متسلله دهمت بيت جاري الدكتور احمد الجمل وطبعا صار في اطلاق نار من كل الجهات و صار في اطلاق نار بشكل كثيف طبعا اصيب راجل كان عندي في المحل واستشهد على اثر الاصابه بتاعته صار الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف من كل الجهات انسحبت اعتقد انه تغطيه على عمليه الانسحاب اللي تمت طبعا هو ايش اللي صار في داخل الحدث انا ما كنتش لانه انا كنت ماخذ الارض ساتر لكن انا بسمع اطلاق النار وبسمع صوت القذائف اللي بتنزل وهي اللي انا بعرفه. Adicionalmente al Estatuto de Roma, los convenios de Ginebra forman parte fundamental del derecho humanitario internacional. Durante la operación militar israelí en Gaza se suscitaron violaciones flagrantes de estos pactos, como por ejemplo el bombardeo al hospital Al-Shifa, en donde fueron asesinados más de 170 palestinos, lo que se contrapone al espíritu del segundo convenio de Ginebra, que establece la protección a los heridos. والله خال احنا قاعدين نايمين في نص الليل نايمين في دورنا مطمئنين ولا درينا عن حاجه ما سمعنا الا صوت انفجار جينا هنا لقينا البيت كله نازل واصحاب البيت نصهم مستشهدين ولا يوم تحت الانقاض زي ما انت شايف الدنيا دمار شامل. Bombardear un campamento de refugiados se constituye como una flagrante transgresión del Cuarto Convenio de Ginebra, a través del cual se confiere la debida protección a personas civiles durante conflictos armados. La comunidad internacional, desde el inicio de la arremetida sionista, ha aclamado al gobierno de Israel por un cese al fuego duradero y que permita la atención humanitaria de los heridos y desplazados. No obstante, esto no se materializó en más de 9 meses desde que iniciaron los bombardeos contra Gaza. حول ما يتم تداوله هذا اليوم في الإعلام من رسائل ومقترحات أمريكية بخصوص مفاوضات وقف العدوان والتبادل فإننا نوضح ما يلي. أولاً إن الموقف الحقيقي لرئيس وزراء الكيان الصهيوني وحكومته المتطرفة لا يزال يتسم بالمراوغة والتهرب من استحقاقات الاتفاق، فهم لا يزالون يرفضون الإقرار بوقف دائم لإطلاق النار ولا يقبلون الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وهو ما ذكره صراحة رئيس وزراء الكيان الصهيوني في مقابلته مؤخرا مع القناة ال14 الصهيونية. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas, que se consolidó como mayoría parlamentaria en 2006, es objeto de persecución y ataques metódicos con el asesinato de sus autoridades. Participa actualmente en un posible acuerdo para un cese al fuego. Sin embargo, han sido pocos los avances. ثانيا إننا نتابع بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر بلؤم كبير على تحميل حركة حماس مسؤولية تعطيل التوصل للاتفاق، على الرغم من ترحيب حماس بما ورد في خطاب بايدن من تأكيد على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل والإعمار والتبادل، وعلى الرغم أيضا من ترحيب حماس بقرار مجلس الأمن بهذا الخصوص، فيما لم يسمع العالم أي موافقة أو أي ترحيب من أي مسؤول في حكومة الاحتلال لا بخطاب بايدن ولا بقرار مجلس الأمن. وكل ما قيل عن ذلك
جاء على ألسنة المسؤولين الأمريكيين فحسب في سياق الترويج لما قاله بايدن مما يؤكد استمرار شراكة إدارته في جريمة الإبادة ضد شعبنا. La ayuda militar estadounidense al gobierno de Israel ha sido una constante en las numerosas agresiones en contra del pueblo y la causa palestina. Solo en esta oportunidad, en el mes de abril, el presidente Joe Biden sancionó una partida por valor de $26.000 millones en asistencia bélica adicional a los sionistas, por lo cual sus tentativas en torno a una solución del conflicto son cuestionadas desde Palestina. وبناء على ذلك يمكننا القول إنه لا جديد حقيقيا في مفاوضات وقف العدوان حتى الآن، وما ينقل عن الإدارة الأمريكية يأتي في سياق ممارسات الضغوط المختلفة على الحركة حتى توافق على الورقة الإسرائيلية كما هي دون تعديل عليها، وفي محاولة لتجميل صورة هذه الإدارة القبيحة. إننا نؤكد مجددا أننا في حركة حماس جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وصفقة تبادل حقيقية للأسر. De acuerdo con la última actualización del 10 de julio de la Autoridad Sanitaria Palestina, la cifra total de personas muertas en la agresión contra la Franja de Gaza ascendió a más de 38.295 personas. En tanto, algunos medios extranjeros, como la revista médica británica The Lancet, sugieren que la suma real pudiera ser mucho mayor, de acuerdo con estimaciones de otros conflictos y proyecciones de muertes indirectas ocasionadas en los ataques, así como por las dificultades de contabilizar los cadáveres entre los escombros. De acuerdo con este portal, los asesinatos totales podrían ascender hasta más de 186.000 personas. Esta cantidad, aunque es una estimación, indica la magnitud del drama humanitario desatado sobre la Franja de Gaza y exhorta al mundo a seguir presionando desde la comunidad internacional para lograr un cese al fuego y el respeto a la identidad palestina. Contrario a otros países donde existe una uniformidad en la relación entre un pueblo, su territorio, cultura y religión, el Estado de Israel surge gracias a las conveniencias geopolíticas de las grandes potencias hegemónicas. Tan solo su origen ocurrió con la Declaración de Balfour de 1917. En ella el gobierno británico, mediante una manifestación pública formal, declaró su apoyo para la creación de un hogar nacional para los judíos en la región de Palestina, donde eran una pequeña minoría, territorio que al finalizar la Primera Guerra Mundial pasaría de manos del Imperio Otomano al mandato inglés. El irrespeto continuado del Estado sionista al Plan de Naciones Unidas de partición de la Palestina en 1947, que planteó la creación de dos estados, Israel y la nación árabe palestina, ha originado conflictos con todos los países limítrofes, nacionales del mundo árabe y una crisis humanitaria de gran escala que padecen tanto el pueblo palestino como los países vecinos. El apoyo irrestricto de los Estados Unidos y algunos países de la OTAN a las acciones criminales de Israel han agravado la situación humanitaria en Palestina al extremo de tener el potencial de originar una guerra a gran escala con la posible participación de países con ejércitos considerables como Egipto e Irán, lo cual tendría graves consecuencias en la estabilidad global. Con esta reflexión llegamos al final de este programa. Como siempre les invitamos ahora a que sigan en sintonía de Telesur, que visiten nuestras redes sociales y por supuesto a vernos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.